Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Está de nuevo con ustedes Sandra Machain de Fundación de Bomberos Baja California, agradeciendo el que usted esté hoy presente viéndonos en estos momentos como ya lo habíamos venido programando desde hace algunas semanas y continuando con nuestro programa de bomberos sanos y seguros. A lo mejor usted se va a decir ¿qué es este programa de bomberos sano y seguro? Bueno, pues le voy a leer un poquito nada más de lo que es este programa, ¿verdad? Que es un programa que propone adoptar un estilo de vida saludable que mejore la calidad y cantidad de vida de nuestros bomberos a través de diferentes instancias de prevención. También de antemano agradecer aquí a las instalaciones de DIF Municipal de Tijuana que nos proporciona estas instalaciones para poder llevar a cabo esta entrevista. Asimismo, pues darle la bienvenida a nuestra nueva integrante de la fundación, la doctora Elisa Lucía Cuellar González. Ella fue paramédico, fue voluntaria alguna vez en la institución de bomberos. También en estos momentos ella es la médico integral de DIF Tijuana. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, doctora, de donde vamos a hablar, como ya lo habíamos dicho, de lo que es la diabetes, ¿verdad? Y la diabetes, pues antes que nada, ver primeramente ¿qué es la diabetes? ¿Cómo nos afecta a nivel población? Pero primeramente, ¿cómo nos afecta a nuestros queridos héroes en bomberos? A mí me llamó algo la atención ahora que estuve tratando de empaparme un poco de lo que es la diabetes y leía que en el país de Argentina, en España, por ejemplo, la diabetes es una condicionante para que las personas que quieran unirse a estas instituciones de bomberos sean una limitante. Ellos dicen, estás dentro de la institución, te dio diabetes, no hay problema, pero te mandan al área de oficinas, ya no te dejan en el área operativa. Pero si tú quieres entrar a esta institución con la enfermedad ya contigo, te dicen no, es una limitante. Aquí pues afortunadamente, por alguna manera decirlo, pues sí, es verdad, tenemos algunos compañeros de bomberos que tienen muchísimos años laborando en la institución y que desafortunadamente el estilo de vida, el estrés o demás ha ayudado a traer como consecuencia esta enfermedad, como muchas otras, como podría ser las enfermedades cardiovasculares, pero ya están dentro de la institución. No sé si en México haya alguna ley o alguna reforma que se esté estableciendo en el cual también ya vayan a decir, no puedes entrar, tienes esta enfermedad, no entras, ¿verdad? Pero bueno, ahorita esa es una de las interrogantes que después vamos a investigar y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ahorita, doctora, explíqueme qué es la diabetes. Sé que hay de varios tipos, que hay tipo, yo he escuchado tipo 1, tipo 2, gestacional, que me asusté y me dio diabetes. A ver, ¿qué de cierto hay en todo esto? Ok, Sandra, muchas gracias. Antes que nada, muy agradecida por la invitación a hablar sobre este tema que definitivamente sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial y en México. Dentro de las enfermedades que causan la muerte en México, las tres primeras son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y los tumores malignos. Entonces ya es la segunda causa de muerte en México en nuestra población. ¿Sí? A nivel mundial se tiene un diagnóstico de 422 millones de personas con diabetes, Wow. de los cuales únicamente el 16% está controlado, que significa que tienen las cifras normales de glucosa. Es una enfermedad que causa discapacidad. Nosotros en DIF, dentro de mi trabajo, está el departamento de discapacidad donde damos las credenciales y los tarjetones. Y después de los accidentes, que son la primera causa de discapacidad motriz, sigue la diabetes por amputaciones, y en el caso de discapacidad visual puede ser también una complicación por retinopatía diabética. Entonces, pues es una enfermedad que definitivamente hay mucho de qué hablar. La diabetes, como definición, es una enfermedad crónica degenerativa multifactorial que se caracteriza porque la persona que la tiene los niveles de glucosa muy elevados. Esto debido a que en nuestro organismo tenemos una glándula que es el páncreas, y se encarga de secretar lo que es la insulina. Aquí hay dos condiciones que pueden estar pasando. Una, que este páncreas no secreta insulina
y dos, que la secrete, pero por alguna situación en el organismo no hace su función. Vamos a ver cuál es la función de la insulina. La función de la insulina en nuestro cuerpo es permitir que la glucosa o el azúcar que yo me como los alimentos pueda entrar a la célula y se forme energía. En el caso de los pacientes con diabetes, esto no sucede. Entonces, en conjunto es una enfermedad crónica que no se quita, no tiene cura y degenerativa, porque si no se controla, poco a poco va a ir desgastando con tu cuerpo, tus órganos, y te va a dar complicaciones. Doctora, viendo esto quiere decir, porque hay alguien que dice, si tomo mucho azúcar, te va a dar diabetes. De cierta manera se dice que el páncreas es esta hormona que nos genera esta insulina, pero, a ver, no entiendo, si como mucho azúcar y no tengo diabetes, ¿me da diabetes? ¿O estoy haciendo trabajar más al páncreas de lo que debería trabajar? Así es. Y genere o no genere regularmente esa insulina que normalmente nosotros tenemos que regular. Así es. Si yo soy una persona que tengo una dieta muy rica en azúcares, como tú lo mencionas, perfecto, hago secretar más insulina de lo normal. Va a llegar un momento en que mi cuerpo ya no va a hacer esa función que debería de hacer. Te comentaba, la función de la insulina es como, ejemplo, tengo una casa, yo tengo que entrar a la casa, para empezar ocupo una llave. La llave es la insulina. Si esa insulina no hace clic con la herradura, pues no voy a poder entrar. Entonces, si yo estoy consumiendo muchas cantidades de glucosa o de azúcar, va a llegar un momento en que ya la insulina no me va a ser suficiente y mis niveles de glucosa van a estar elevados o de azúcar. No es que yo como mucho azúcar y ya no va a dar diabetes, pero sí es un factor. Es un factor, por eso decía que es una enfermedad multifactorial. Se van juntando estos factores de riesgo y en un momento pueden desencadenar la diabetes. Entonces, eso que dicen de que me dio un susto enorme, desencadena algo que ya traemos a la mejor genética. Y eso es muy común, y te voy a decir por qué, porque de repente te dan la mala noticia, te dan el susto, lo que tú gustes y mandes, por lo general te llevan al doctor, ¿no? Te revisan y resulta que traes el azúcar alta y pues ya tienes diabetes y lo relacionamos con esta situación. Que también el estrés y situaciones muy donde te pones muy ansioso o tienes liberación de ciertas sustancias, sí te puedes encadenar que se te eleve la glucosa. Pero no significa que porque te asustaron o porque te enojaste o algo te va a dar. Claro, porque tenemos aquí unos mitos y verdades de la diabetes, amigos. Vamos a ver, esto lo saqué de ahí, unas preguntas que me estuvieron haciendo y la verdad yo no soy doctora, así es que por aquí tenemos a la experta. Vamos a ver, una de las que les dije, comer demasiada azúcar causa diabetes, ya no le explicó. Dice, la diabetes no es una enfermedad grave, es falso. Dice, es una enfermedad que conduce a la insuficiencia de órganos vitales, que es lo que nos acaba de comentar también. Luego dice, otro mito, la diabetes es una enfermedad de personas obesas. No. A ver, entonces, es falso. Es falso, porque ahí se puede tener origen genético. Así es. Genético, ok. Otra, la diabetes solo afecta a personas de edad avanzada. No, es falso. Porque yo he visto niños, incluso bebés que nacen ya. Así es, que vamos a ver cuáles son los tipos de diabetes que existen y quiénes son las personas que afectan. Perfecto. Luego dice, esta sí, pues realmente lo acaba de comentar, estas dos últimas, la diabetes obviamente sí puede prevenirse. Así es. Y el estrés produce diabetes. Claro. Esto lo vamos a ver porque es un tema a lo que estamos enfocados, amigos, el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestros bomberos obviamente manejan muchísimo estrés, muchísima tensión. Ya les explicaban anteriormente con el doctor Arana en las enfermedades cardiovasculares, el hecho de estar en una posición relajado, segura, en una estación, y de repente el hecho que, ¡pum!, la alarma te altera, te sobresalta. Te empieza a generar un estrés. ¿Por qué? Porque no sabes a qué vas, a dónde vas y cómo vas a encontrar eso. Entonces, el estrés obviamente sí es un factor verdadero causante de estrés. Así es. Pero hábleme de los tipos de diabetes. Ok. Los más comunes van a ser tres.
tenemos la diabetes tipo 1. Anteriormente lo conocíamos como diabetes insulinodependiente, no sé si alguna vez escuchaste. Sí. Son aquellos, se da en la niñez, los diagnostican en los niños. Aquí lo que pasa es que el páncreas no secreta la insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este paciente? Tiene que estar aplicándose la insulina directamente. ¿Por qué? Porque el páncreas no lo produce. Se presenta principalmente en los niños, adolescentes. Obviamente, un niño diagnosticado toda su vida va a ser ¿Por qué? Porque no tiene otro tratamiento más que la insulina. Tenemos la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 consiste en que sí el páncreas secreta insulina, pero sin embargo en nuestro cuerpo pueden haber factores o pueden haber situaciones que hacen que no se utilicen adecuadamente. Normalmente se ve en adultos mayores. Sin embargo, México, como es uno de los principales países con obesidad infantil, entonces ya se ha estado viendo en niños pequeños la diabetes tipo 2, que no nacen con tipo 1, pero ya empiezan con una prediabetes y que conforme van creciendo y continúan con la obesidad, con sedentarismo o con factores, y ya desencadenan una diabetes. Y por último tenemos la diabetes gestacional. Esta se va durante el embarazo por muchos factores. Se termina, cuando termina el embarazo, ya no hay una diabetes. Pues esos son los más comunes. Hay otros que son muy raros y tienen que ver, son de origen genético, pero no son tan comunes como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Esto me hace pensar a mí, por ejemplo, en la de los niños, que ahorita por ese auge que está habiendo en las escuelas, incluso antes era muy común en nuestra generación, que uno iba a la tiendita, a la cooperativa y había de todo, donas, de todo había, menos productos sanos. Y ahora nos damos cuenta que en las escuelas está habiendo mucho ese control en la comida, en la nutrición de los niños, pero por lo que ves, por lo que usted me acaba de decir, la cantidad de población a nivel infantil que está habiendo con diabetes. Así es, fíjate que los niños, por más que quieras, lamentablemente, no tenemos una cultura de alimentación adecuada. No comemos en nuestras horas, comemos ahora sí que lo que tenemos al alcance. Los niños ahorita están siendo educados por televisiones, por iPad, y ahí está la guerra de comerciales, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te presenta? Te va a presentar que el chocolatito, que el gansito, que el chocorrol, que esto, y es lo que comen finalmente, y eso va a empezar a presentar lo que es la obesidad infantil. Hay ya programas a nivel nacional que precisamente, como me decías, ya las cooperativas como que están poniendo los alimentos saludables, precisamente porque son campañas que la Secretaría de Salud ya están decidiendo para evitar que los niños de ahorita sean jóvenes de mañana que tengan diabetes. Pues muy interesante. Doctora Lucía, ahora bien, aquí nos estamos enfocando ya a un nivel general. Vamos a enfocarnos ahora en la diabetes que se da a nivel de nuestros héroes, y no solamente estamos hablando de los bomberos, estamos hablando paramédicos, rescatistas, policías y todas aquellas personas que están en el área de las emergencias. ¿Cómo les afecta a ellos el tener diabetes? Ojo, soy bombero, tengo diabetes, ¿cómo me afecta a mí en el trabajo el saber que tengo un compañero bombero diabético y sé que estoy en un incendio, pero conlleva a que ese compañero diabético resulta que, como somos el México del que nunca nos pasa nada, y tenemos esa gran mentalidad, no me tomo mis medicamentos? Si soy insulinodependiente, no me pongo mi medicamento, no como a mis horas, y estoy en un trabajo que genera tanto estrés. ¿Cómo me afecta a mí? Hablando específicamente en el área de la emergencia de bomberos, ¿cómo me afecta? ¿Cómo les afecta a ellos el tener una enfermedad de esta índole? Ok. Definitivamente en el área de urgencias médicas, bomberos, paramédicos, los horarios que tienen, de repente si entran a unas 9 de la mañana, hace rato lo comentábamos, y desayunan a una hora específica, 10 de la mañana, como no saben a dónde van a ir, no saben qué les va a tocar, pueden salir sin tomarse un medicamento, pueden salir sin ponerse la insulina.
Cuando van a un incendio, obviamente ellos gastan energía en el momento en que están cargando una manguera, en el momento en que están pensando como por dónde le van a llegar el incendio, como a qué casas van a atacar, como que si tengo que bajar cuántas máquinas, entonces todo eso me está haciendo gastar energía. El hecho de yo gastar energía es traducir que yo estoy gastándome la glucosa que tengo. Si la reserva. ¿Qué puede pasar? Que una tenga una hipoglucemia, se me baje la glucosa y ahí pueda yo desvanecerme. ¿Por qué? Porque por lo mismo yo me deshidrato, gasto mi energía y me puedo complicar en un desmayo donde se me bajó la glucosa. O por otra parte también es tanto mi nivel de estrés que tengo, es tanto lo que estoy preocupada, que en el momento en que yo estoy ahí se me puede también subir la glucosa, sentirme mal y tener un estado hiperosmolar, una cetosis diabética y yo ir a parar a un hospital. Entonces sí tiene mucho que ver el hecho de que no tengamos horarios establecidos, el hecho de que entran y salen. Ahí tenemos que igual crear algún tipo entre la estación, entre los compañeros, ya sea que me lleve un snack en la barrita y obviamente tener establecidos bien los horarios. Un punto bien importante y que en algún momento nos platicado, tenemos que hacer partícipes a los que están a mi alrededor. Claro. Si yo no les comento a mi capitán de estación, a mi jefe de turno, que yo estoy padeciendo diabetes, pues me voy a saber y no voy a tomar las medidas necesarias. Aquí hay algo que se llama inclusión, hay que aprender a todos a incluir independientemente de la enfermedad que tengamos. Si yo dentro de mis compañeros tengo un paciente con diabetes, ok, vamos haciendo menús en los que todos podamos comer lo mismo. Que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre la dieta, que no es como que tengo que comprar algo específicamente para una persona con diabetes, sino que todos nos podemos incluir en la dieta. Ponernos de acuerdo en llevar agua para hidratarse, en a lo mejor saber que se tiene que llevar el medicamento, a lo mejor traerlo, cortarlo, alguien que se encargue de esa parte sería muy conveniente. ¿Por qué? Porque te digo, tienen estas complicaciones, que son las agudas. Aparte son las crónicas. Obviamente si yo no me atiendo o si yo tengo esos típicos de que se me baja la glucosa, se me sube la glucosa, puedes generar complicaciones a nivel renal, en ojos, en pies, entonces sí te afecta definitivamente. Y por lo que veo no solo afecta físicamente a la persona que tiene la enfermedad, el tenerla, afecta, lo acaba de decir, a los que están a mi alrededor. Si yo no le aviso a mi compañero que soy diabético o que soy hipertenso, al momento de acudir a alguna emergencia, ahora como dicen los de emergencias, nos convertimos en parte del problema. ¿Por qué? Porque resultó que ese día, como voy a trabajar, pues bueno, no me llevé mi medicamento, pues bueno, el pretexto, no tengo una área privada para mí, donde yo me pueda administrar este medicamento, porque si bien es cierto, pues a veces el quedarnos callados es también parte de la vergüenza que genera el decirle a un compañero, ¿sabes qué? Estoy enfermo. ¿Por qué? Porque se supone que yo soy el superhéroe, ¿verdad? El que rescata, el que salva, el que va a salvar tu casa. ¿Cómo voy a decir yo que estoy enfermo? Cuando la realidad es tan importante decir, sí, lo padezco. Y ¿sabes qué? Lo voy a decir por el hecho de que si estoy enfermo, ¿verdad? A lo mejor no me excluyan como en otros países para estar en la institución. Sirvo bastante también, a lo mejor operando una máquina, a lo mejor ayudando con otro tipo o en otra área, porque desafortunadamente, por lo que leí en esta investigación, desafortunadamente a aquellos bomberos que una vez descubierto que tienen diabetes, los quitan del área operativa y los mandan a la oficina. Cuando estamos hablando que son compañeros que toda su vida se han dedicado a lo que es estar en el área operativa, jalando manguera, apagando el incendio, no sé, tantas cosas más que se hacen en la institución. Pero ¿cómo me limita a mí esta enfermedad, ¿verdad? Estando en esta área, cuando creemos que no, o por el hecho de tenerla, ya estoy trabajando. Ok, ya estás trabajando, ya te dio, pero ¿cómo te cuidas? Sí, mira, ¿cómo te cuidas? Ahorita, dos puntitos. El primero que comentabas, en la parte de la aceptación,
es muy importante en cuanto al tratamiento de la persona con diabetes, tiene que ser interdisciplinaria. Y con esto me refiero que tienen que haber varias disciplinas involucradas. Tiene que estar tu médico de cabecera, tu médico familiar, tiene que estar tu nutriólogo, tiene que estar un psicólogo. Y vamos a la parte de la aceptación. La parte de la tanatología es un proceso, es una pérdida. Así como cuando perdemos a un ser querido, perdemos una casa, perdemos nuestra mascota, el perder la salud para un ser humano también es una pérdida. Y es un proceso en que yo me enojo, lo niego, hago berrinche y llego hasta el final la aceptación. Pero de que yo tengo el diagnóstico hasta que iba a aceptarla, muchas veces pasan años. Y más, por ejemplo, como tú lo dices, hablando de bomberos, paramédicos, policías, que pues no sé, o sea, ¿cómo yo? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí que yo me encargo todos los días de levantarme e ir a salvar a la gente? ¿Por qué a mí que yo le pagué la casa a ellos? ¿Por qué a mí que yo rescaté a una familia completa? Y en ese proceso me la puedo pasar mucho tiempo. Entonces, es por eso la importancia de que una vez que yo tenga un diagnóstico de diabetes, que mi médico me diga, ¿sabes qué? Lucía, pues ya tienes diabetes, empieces a buscar la parte que te va a ayudar. Un psicólogo que me pueda llevar este proceso para llegar rápido a la aceptación. Porque si yo no llego rápido a la aceptación, en ese trance yo voy a estar negándolo, no me voy a tomar el medicamento, no voy a ir con el médico porque no lo tengo, porque muchas cosas. Entonces sí es importante esa parte, que si yo tengo ya un diagnóstico, busque, me acerque a las instituciones dependiendo, ya sea Cali, servicios médicos, las dos instituciones tienen el servicio de psicología, tienen el servicio de nutrición, buscar licenciados en actividad física que me puedan poner alguna rutina, eso es muy, muy importante. El otro punto que comentabas acerca de que cómo es de que yo era una persona operativa y en el momento que a mí me hacen un diagnóstico de diabetes me mandan a una cita a la bandilla o al silloncito. Que nos mandan por abandono. Ajá. Te comento, una persona obviamente en el tema de bomberos que sufre de diabetes está expuesto a muchas situaciones si no está controlado. Aquí todo va a caer en el control. Si yo no me controlo mi glucosa, obviamente el hecho de yo salir a campo y exponerme a lo mejor a que me caiga un barrote en el pie, a que me clave un clavo en mi pie, a que me corte, va a dar una complicación. Entonces, malamente, son más caras las complicaciones. Así es. Gasta ahora sí que el recurso en el sistema de salud en lo que son complicaciones de diabetes son altísimos. Entonces, ¿qué preferimos? Que no estés tú expuesto a nada, que controles tu diabetes aquí sentadito, porque yo sé que de alguna fuera no lo vas a hacer si no estás educado y si no estás consciente que tienes que tener factores. Es por eso la importancia de yo como paciente educarme sobre qué es la diabetes, tomar mi medicamento, hacer todo lo que tengo que hacer para que no me manden a la barandilla, porque voy a estar expuesta a que me pase algo más y que tenga que desembolsar más dinero para pagar una amputación, para pagar una diálisis, porque lamentablemente es una de las complicaciones de una nefropatía diabética, para pagar una cirugía, porque probablemente yo tenga alguna alteración en mis ojos. Entonces, eso es lo que lamentablemente piensa el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar con controlar. Trabajar con controlar, muy interesante. Doctora, bueno, a ver, aquí ya estamos hablando de lo que es la diabetes. Vamos a darles un poquito de conciencia a nuestros héroes. Ok, yo héroe, ya acepto que tengo diabetes. Ok, el que no ha aceptado porque le dice, oye, vete a hacer análisis porque a lo mejor es diabetes, porque somos muy dados a que siento esto, ¿será? Ah, no, es otra cosa. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Okay. Antes de eso, comentar, la diabetes, al igual que la hipertensión, es una enfermedad silenciosa. No hay algo como, por ejemplo, la gripa, pues tienes el mosquito, tienes el estornudo, tienes ahora sí que gripa. O como la diarrea, ¿no? Que voy al baño, hago diarrea, digo, no, pues tengo una enfermedad gástrica. En el caso de la diabetes es lo mismo. Es una enfermedad que no tienes un síntoma específico que te dice, tienes diabetes. Sin embargo, sí van a haber datos o sí van a haber síntomas y signos que te van a decir, ¿sabes qué? Chécate. El primero de ellos va a ser la pérdida de peso. ¿Por qué va a haber una pérdida de peso? Porque yo comentaba, la energía la obtengo de la glucosa. Al no tener yo glucosa, mi cuerpo inteligentemente empieza a agarrar energía de otras partes. Y otras partes son los músculos y la grasa. Entonces, en el momento en que yo tengo la glucosa muy alta, empiezo a agarrar energía de donde tenga, ahora sí que mis piernas, de mi abdomen, y empiezo a bajar de peso.
voy a tener mucha sed, porque parte de tener elevado la glucosa va a hacer que mi riñón filtre la glucosa, va a decir, híjole, como que yo tengo mucho azúcar en mi cuerpo, hay que eliminarla porque no puedo estar con ella. Voy a empezar a orinar mucho, y al estar orinando mucho me voy a deshidratar, entonces voy a tener mucha sed y muchas ganas de ir a orinar. Otro síntoma, mucha hambre. De repente me va a empezar a dar mucha hambre, pero ya comí. O sea, ya porque estás perdiendo peso y sigues teniendo mucha hambre. hambre. Tengo hambre, pero porque tengo hambre se acaba de terminar de comer. Por lo mismo, como el alimento es el que me proporciona la glucosa, y como la glucosa no la estoy utilizando, mi cuerpo dice, ¿sabes que ocupo glucosa? O sea, dame, pero ya comí, pero no la estoy utilizando, no está entrando en su función. Entonces vas a tener mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de pipí, vas a tener pérdida de peso, puedes tener visión borrosa, hay complicaciones de la diabetes, más adelante lo vamos a ver, pero una de ellas es microvascular, va a ser en las venitas y arterias más pequeñas, como del tamaño del pelito. Entonces, cuando yo tengo niveles altos de glucosa, estas arterias se empiezan a tapar, y las arterias más chiquititas las tenemos en nuestros ojos. Entonces, al yo tapar esas arterias de mis ojos, voy a tener pérdida de la visión o voy a tener una visión borrosa, y es también un signo característico, un síntoma característico, visión borrosa y todos los días de coma. Entonces, si por ahí tú detectas de que, a ver, ¿por qué estoy perdiendo peso si no estoy haciendo nada? O sea, a ver, no estoy dieta, no fue mi objetivo del año, no estoy yendo al gym, o sea, ¿qué me está pasando, no? O acabo de comerme aquí mis flautas y ya me comí acá mis mantecadas y sigo teniendo hambre. ¿Por qué? Entonces, esos signos o esos síntomas hay que empezar a identificarlos. Si no hay un porqué de lo que te está pasando, hay que ir a checar. Una vez identificado esto, voy y me reviso y digo, tengo diabetes. Ok. Ya hablamos de las complicaciones, ya hablamos que la diabetes no se cura, ya hablamos de los diferentes tipos de diabetes, una vez que ya me identificaron qué tipo de diabético soy. Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer una vez que yo ya acepté todo esto? Ya sé que la alimentación va a ser base, pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo con mi nutrición para poderme, ahora sí voy a responsabilizarme de mi enfermedad? Ok. Antes que nada, ya si tú haces tu enfermedad, a mis pacientes les digo que ahora sí que los que tenemos diabetes somos nosotros, ¿no? Tenemos que ser los expertos en el tema. ¿Por qué? Porque las consultas a veces, malamente, de 15 minutos, no nos dan los médicos como para explicarte todo lo que es la diabetes. Entonces tengo que empezar a buscar fuentes y educarme sobre lo que es la diabetes. Que esa es una cosa interesante, doctora, porque muchas veces vamos a consulta y nos dicen, hey, ¿tienes gripa? Ah, sí, sale uno, ¿y qué te digo que tengo gripa? Ya me dio medicamentos, pero no voy a investigar qué tipo de gripa tengo. Claro. O estás enfermo del corazón, sí, pero, o sea, ¿cuál? Ajá. ¿Cuál de todas las enfermedades? ¿Cuál de cuáles todas las enfermedades? Nada más, porque me ha tocado ver personas que de repente dicen, soy diabético y me pongo insulina, pero ¿por qué te pones insulina? Pues no sé, porque el doctor me lo dijo. Ah, ok, pero no investigas más allá, te limitas a lo que te vas a decir, a lo que el doctor te dice. Así es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y volvemos a la cultura, Sandra. Nos falta todavía, y creo que si nos ponemos las pilas y trabajamos en la cultura de la salud, de mi salud, no tendrías que ser necesario decirte, sabes que estoy diabetes. En el momento en que un médico te dice, tengo diabetes, ok, a ver, doctor, dígame dónde investigo. Porque a lo mejor mis 15 minutos que tengo contigo no me van a ser suficientes para que tú me expliques todo lo que me tienes que explicar. Educarnos y empezar a entender que la diabetes es una condición de vida. Es algo con lo que yo voy a vivir, en lo que me quede de vida. En el momento en que yo entienda eso, en el momento en que yo me empiece a educar, en ese momento voy a empezar a tomar el control. Hay algo que llamamos que es la piedra angular del tratamiento médico para la diabetes, que son 3 puntos, y los básicos y los que me van a mantener controlado: una buena alimentación, actividad física y mi medicamento. Si yo tengo un equilibrio entre esos 3, si yo me tomo mis medicamentos a mis horarios, si yo hago actividad física mínimo 30 minutos al día, y si yo tengo una dieta, ya fui con el nutriólogo, con lo que yo tengo, con lo que yo normalmente consumo en mi mandado, le digo, ¿sabes qué, nutriólogo? Esto es lo que yo tengo, a esto me alcanza, ayúdame a hacer una dieta, porque ese es otro punto. Cada persona tiene requerimientos diferentes. Cada persona va a tener laboratorios diferentes, resultados de laboratorios diferentes, enfermedades diferentes, y conforme a eso te van a hacer una dieta.
Entonces, si yo tengo mi dieta bien establecida y la llevo a cabo, si yo tomo mi tratamiento a los horarios que debo hacer y si yo hago actividad física, con eso voy a llevar un buen control. En el caso de la alimentación, siempre es importante, hace rato lo mencionaba, tenemos una muy mala cultura. ¿Por qué? Por los tiempos, por la prisa del día a día, porque de repente, y más en este tipo de trabajos, no sé qué me va a pasar, a lo mejor desayuno en mi estación a las 10:30 y a las 11 ya me llaman a que me vaya un incendio, y ese incendio, bajita la mano, me dura 3-4 horas. Cuando menos, donde ya te explicaba, gastabas energía, te deshidratas, llegas a tu canción con mucha hambre y abres o pasas a la tiendita o vas con el taquero o lo primero que encuentras es el taco, ¿no? Porque es lo que hay. Y es lo que hay en el camino. Exacto, y es lo que hay en el camino mientras llego y a ver qué me cocina y a ver qué me hace mi caldo o algo por el estilo, ¿no? Entonces hay que empezar a educarnos a hacer nuestros 3 alimentos bien hechos, un buen desayuno, una muy buena comida, una cena ligera y empezar a tener refrigerios. Esto me va a servir a mí para que la glucosa que yo tengo en mi cuerpo la empiece a metabolizar mucho más rápido. El cuerpo es tan inteligente que cuando yo nomás hago una comida al día, eso que yo me como lo empiezo, ahora sí como los camellos, empiezo a quedarme con ello y es por eso que subimos de peso. Independientemente tengamos o no tengamos diabetes, esa es una condición en general en la población. Si yo, Lucía Cuellar, no desayuno todos los días, dice mi cuerpo, pues a ver, ¿cuándo? ¿Qué horas más de comer? Y resulta que yo a las 11 de la mañana me fui por unos burritos aquí por fuera con un burro y fueron de chicharrón, porque como es chicharrón, pues va a decir, no, pues quién sabe cuándo me va a dar, pues me los empiezo a almacenar, empiezo a hacer mi metabolismo más lento y empiezo a subir de peso. Es por eso que una dieta tiene que ser compuesta por 3 alimentos, desayuno, comida, cena ligera y 2 refrigerios. Los snacks, los famosos snacks. Los famosos snacks. Mucha gente se complica con los famosos snacks porque dicen que es un snack y piensan que es otra comida. No, amigos, un pequeño snack, estamos hablando de una barrita nutricional, a lo mejor la mitad de un sándwich, manzana, una frutita, exactamente, fruta seca de repente, lo que son granolas, ese tipo estos son los snacks y son los que podemos estar consumiendo. Y esa es la parte donde tú como estación de bomberos, a ver, tú, no sé, se me ocurre, Rodríguez, mañana te tocan los snacks, o no sé si hagan la despensa por semana, se cooperan, no tengo la menor idea. Pero si es eso, ponernos de acuerdo. ¿Sabes qué? La siguiente semana vamos a comprar este mandado y vamos a comprar estas granolas, vamos a comprar esas zanahorias baby, vamos a comprar apio para tenerlo picado, vamos a tener manzanita, vamos a tener, o sea, todo eso, ponerse de acuerdo, y esa es la parte en la que tú como bombero te puedes ayudar con tus otros compañeros. Eso es inclusión. Me haces pensar, Lucía, en que se trabajan aquí, por ejemplo, en Tijuana, son 3 turnos de reloj, ¿no? Primero, segundo, tercero. Entran a las 9 de la mañana, salen hasta el día siguiente a las 9 de la mañana. Muchas veces, no digo que todos, pero sí tenemos, y da pena decirlo cuando digo, no digo que todos, pero hay bomberos que sí sé y que conozco que tienen diabetes y que son muy estrictos con su alimentación, porque desde casa vienen manejando su topper con su comida, ¿verdad? Aquí la cuestión es, amigo, compañero, y lo mencionabas el otro día que platicábamos, ¿qué pasa cuando yo saco mi topper con mi ensaladita, mi pescadito, mi verdurita, y resulta que llega el compañero con una milanesa, con espagueti, con una Coca-Cola? O sea, ¿qué pasa en la persona interiormente cuando ve eso? O sea, sí le afecta emocionalmente. Sí, claro, y es tan así como el niño que mira que los dulces, ¿no? Que va pasando a lo mejor por las paletas y los ves así con eso de que se te cae esta baba. Pasa exactamente lo mismo, porque es algo que yo ya tengo contraindicado, que es algo que a lo mejor toda mi vida tomé Coca-Cola y de repente un día me dicen, pues sabes qué, va con tu Coca-Cola, y de repente viene mi compañero de guardia, toma tu agua, te trajo tu Coca-Cola, me trajo mi Coca-Cola. Y a veces son de bullying, el famoso bullying, ¿verdad? Sí. Entonces es parte de la inclusión que tenemos que empezar a trabajar. Es algo que probablemente no lo vamos a cambiar de un día para otro, pero empezar a hacer conciencia
de que si mi compañero por algún momento está pasando por esta situación, vamos a comer exactamente lo mismo, vamos a comer sano todos. Entonces, eso nos va a ayudar para que todo mi grupo, ¿cuántos hay en una estación? ¿6, 5, por ahí más o menos? Pues dependiendo de la estación, me imagino yo que son la cantidad supongamos de personas. 10, 6 personas van a comer sano. ¿Por qué? Porque, una, lo van a incluir a la comida, no va a ver como que te cocino aquí, pues aquí. Y hasta sano para ellos también, ¿verdad? Por lo menos. Porque no es algo. Una guardia. Exacto, una guardia. Una guardia. Exactamente. Porque no es algo que tenga que comprar, o la persona que tiene diabetes no necesita una comida especial. Es la comida que ya existe, únicamente fraccionada, con ahora sí que utilizar su plato del buen comer. Cuando tengan la oportunidad de revisar el tema del plato del buen comer, se dan cuenta de cuáles son las porciones, que es más verdura, más fruta, proteína. Entonces, si todos nos acoplamos a esa administración, obviamente pues va a ser beneficio para todos. Entonces, interesante. Entonces, amigos, compañeros, pues hay que darle apoyo a estos compañeros. Y sé que tengo un amigo, un compañero en el trabajo que padece de esta enfermedad. Pues una vez una guardia no nos afecta, hay que incluirnos y vamos a aprender incluso también nosotros mismos a comer sano. Abril Zaragoza está preguntando, doctora, ¿cuáles son los niveles de glucosa? Ok, nosotros manejamos como glucosa normal de 80 a 100. Eso es normal que yo tengo que tener 80 a 100. Ayuno. Hay otra medida que es postprandial después de los alimentos, que es 1 o 2 horas, que va de 130 a 180. Son los niveles normales. Si yo estoy en un 101 a un 125, estoy en una etapa que se llama prediabetes. No tengo diabetes, pero ya estoy llevando niveles de glucosa elevados. ¿Y qué significa? Que si yo aparte tengo factores de riesgo, que los comento, puedo desencadenar la diabetes. Arriba de 126 yo ya tengo un diagnóstico de diabetes. Básicamente te van a hacer a lo mejor una hemoglobina glicada, donde es un examen especial para ver cómo te has mantenido en los últimos 3 meses, pero lo normal es 85, hasta ahí. Yo empiezo de 101 a 125 y estoy en una prediabetes. 126 en adelante ya puedo hacer diagnóstico de diabetes. Cuando ya estoy diagnosticado con diabetes, doctora, y por X razón, pues yo me tomo mis medicamentos, me inyecto, como a mis horas, tengo un régimen muy estricto, pero por alguna razón, no sé, ese día estuve en la estación, por salir a las carreras no me coloqué mi inyección, no me tomé mi pastilla, por obvias razones. Si se me olvidó eso, se me olvidó mi comida. ¿Qué signos, qué síntomas puedo presentar que le indique a mis compañeros que estoy pasando por una etapa o una crisis de diabetes? Okay. Lo más común y lo que se puede presentar son las hipoglucemias. ¿Y qué vas a presentar? Vas a ver a un compañero que probablemente esté pálido, esté sudoroso, que también tiene que ver mucho, obviamente están trabajando con la empezar a sudar. Van a tener alteraciones del estado de conciencia, de repente vas a ver como somnoliento, puede estar mareado. Entonces, la persona también va a decir, ¿sabes qué? Me siento mal. Me siento como que me quitaron la pila, me siento como que ni siquiera puedo articular, siento como que me voy a desmayar. Esos son síntomas así de que algo, tu azúcar se bajó. ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente sacarme mi glucosa. Si mi glucosa está por debajo de 70 miligramos sobre decilitro, hay una regla que son 15-15. Si es obtener 15 gramos de glucosa, o lo puedes obtener desde un cuartito de jugo de naranja, néctar. Hay unos sobrecitos de miel que dan en el McDonald's que puedo traer de repente. Hay algunas tabletitas de glucosa que ya venden en las farmacias. ¿Qué es de glucosa? Exactamente, que es de glucosa. Me como uno, 15 minutos me vuelvo a checar mi glucosa. Si vuelvo a estar por abajo de 100, vuelvo a hacer el mismo procedimiento y obviamente pues al hospital. Una vez que pasa este proceso, hay quien puede entrar, porque luego me encuentro con personas y dicen, no, es que yo me cuido mucho, tomo mis medicamentos, bla, 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 salgo a caminar, no, muy rigurosa. Y de repente me dicen, es que le di un coma diabético. Ah, caray, a ver, ¿cómo estuvo eso? O sea, si tú eres una persona que te cuidas, que haces lo que debes de hacer, ¿cómo es que entra en un coma diabético? ¿Y qué es un coma diabético? Pueden presentarse, obviamente los niveles de glucosa se suben exageradamente y las hiperglicemias pueden estar dadas desde por una infección. Es muy común que los pacientes se vuelvan un poco insensibles, ¿no? Como que ciertos síntomas o ciertos signos no los detectan.
el más común es infecciones en vías urinarias. De repente nos dan cuenta que traen una infección de vías urinarias. Hace rato te comentaba que el cuerpo, como es tan inteligente, empieza a secretar la glucosa, y la glucosa, al ser un alimento para las bacterias, infecta todo lo que es el tracto urinario. Entonces puede ser que de repente tuvo una infección y no se dio cuenta que la tenía e hizo que se elevara la glucosa. Puede ser que tuvo una ingesta muy exagerada de alimentos ricos en azúcares y se le subió la glucosa. Puede haber sido que tuvo un episodio de estrés, porque el estrés también te sube la glucosa, el pánico, el miedo, en bomberos, lo que está expuesto bomberos en un momento dado. Porque de repente tú puedes estar atendiendo un incendio y se me perdió uno. ¿Dónde está? Porque se supone que los tienen como contaditos, ¿no? A ver, me falta uno, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y ese momento en que yo me preocupo y que yo me estreso, o que a lo mejor yo estoy viendo que esa casa se está quemando y luego le sigue la otra y allá atrás tengo una maderería y que no tengo unidades y que me falta agua, ese estrés hace también que se me eleve la glucosa y que obviamente puedes encadenar en este tipo de situaciones. Muy interesante, doctora, toda esta información que nos está proporcionando a los amigos que nos están viendo por medio de Facebook Live. Si tienen alguna pregunta, adelante, sin miedo. Si gustan, no decimos nombre, haga su pregunta y ya en unos minutitos más vamos a dar por concluida. Así es que anímense a hacer su pregunta. Aprovechar que tenemos aquí a la doctora, ¿verdad? Y que nos está dando toda esta valiosa información. Como lo dije a un inicio, esto es una información para tener bomberos sanos y seguros. Crear una conciencia con ellos de que si tengo esta enfermedad, bueno, ¿qué puedo hacer, verdad? Pero también crear conciencia en casa. Lo estuvimos diciendo, lo estamos repitiendo mucho. Es muy interesante saber que si yo tengo en casa un diabético, como familia, no brindemos ese apoyo emocional. De por sí ya la persona que sabe que tiene diabetes, usted lo acaba de decir, le cuesta trabajo aceptarlo. Le podrán decir que tengo otra enfermedad, pero le dicen, ¿tienes diabetes? Y ya valió. Y ya valió. Ya valió. Ya valió. Entonces, ¿qué sucede con la familia en casa? ¿De qué manera yo como familiar te ayudo a ti para que tú estés bien y a la hora que estés en un servicio no te pase esos signos o síntomas que acaba usted de decir y ser una ayuda para ellos? Claro. ¿Qué puedo hacer como familia? Igual, va a ser parte involucrarte en la educación de la diabetes, ¿no? El conocer el hecho de que tú tengas un ser querido, ya va a ser papá, hermano, tío, primo, esposo, y que tenga una enfermedad como la diabetes, nos tenemos que educar también y entrarle, ¿no? Ahora sí que entrarle, como mencionaba hace rato, una, a la misma alimentación. De repente el hecho de involucrarme o incluirlo dentro de mis actividades es importante. El hecho de yo también de estar con mi familia atento probablemente. Es muy común que los pacientes con diabetes pues se les va no lo quieren tomar su medicamento, no quieren ir con el médico. El hecho que haya alguien que se preocupa por estar ahí al pendiente de tus citas, por estar al pendiente que te tomes el medicamento, por estar al pendiente que ya te vas, aquí te va tu insulina, este es tu paquetito, aquí está tu metformina, tu glibenclamida o lo que tomes. Aquí está tu glucómetro, porque ese es otro punto muy importante. Todo paciente que tenga diabetes tiene que tener glucómetro. Todo paciente. ¿Por qué? Porque la única manera en que yo voy a saber que mi medicamento está haciendo efecto o que realmente está funcionando lo que yo estoy haciendo es checarme la glucosa. De nada sirve que yo vaya un día con mi médico, por hoy, agosto, voy a mi consulta, y todo agosto yo no supe cómo estuvo mi glucosa. Llego con mi médico y pues ahí te va tu medicamento, ¿no? A ver, sí, es muy diferente que si yo llego y llevo ya mi registro de que, mire doctor, fíjese que toda esta semana he estado con 200 de glucosa. A ver, ¿qué pasó? Hay que investigar. Perdón doctora, porque esa es otra cosa muy interesante. Tenemos nuestras citas médicas y le decimos lo que nos conviene al doctor, claro. Lo que no nos conviene, porque no. Luego lo regañamos. Luego dice, a ver, ¿cómo Luego se lo ha sentido regañamos. hoy? No, pues muy bien, ¿se ha tomado los medicamentos? Sí. Y luego vuelve a ir a la siguiente cita. ¿Sabe qué, doctor? Me sigo sintiendo mal. Creo que las pastillas no me salen. Pues vamos a dobletearle la dosis. Y la tercera cita, y lo mismo. Y cambia hasta el producto, cambia el medicamento.
pero nunca le decimos al doctor que esa noche nos desvelamos, que la dieta la rompimos y estuvimos el fin de semana comiendo menudo, pozole, birria, Exacto. que tomamos cerveza, o sea, no le decimos nada de eso. Eso es bien importante, porque créeme que Ocultamos las cosas. sí, de repente te quiebras la cabeza tú como paciente, como médico, y tú, híjole, es que ya le puse la dosis tope, o sea, ya le puse 50 medicamentos, ya le di la insulina, ya le volví a cambiar, ya le volví a, o sea, y no baja. Entonces, les digo a mis pacientes, nosotros tenemos algo que se llama conciencia, que es como ese Pepe Grillo que te habla y te dice, no te lo comas, no te lo bebas. Entonces hay que empezar a hacer conciencia de nosotros mismos y hablar con lo que está pasando. Nuestro médico tiene que ser la persona que sepa ahora sí que todos nuestros secretos y tiene que ser nuestro confidente, porque si no, nosotros no vamos a saber y vamos a empezar a deducir. Y lamentablemente por esa desesperación de no saber qué es lo que está pasando, y por ese estrés de que yo ya le di todo, empiezo a regañarte. Y eso es que terminas regañado, porque ya señora ya trae 300 de glucosa. Sí, lo sé. ¿Cómo te fue con el doctor? No, pues no, me está regañando, ¿a qué vengo? Ya sabes que ni me vuelvas a hacer. Es más, mándame con otro doctor. Sí, entonces sí es importante hacer la conciencia, sí es importante el que si yo me consumí un día antes un pastel de chocolate, comentarlo, finalmente va a pasar, ¿no? O sea, de repente sí voy a tener el antojo, de repente me porté bien todo el mes y se me va a antojar, va a pasar, pero es importante que yo como médico lo sepa, porque en el momento que yo te hago una glucemia capilar y me sales en 300, ¿qué voy a hacer? Te voy a dobletear la dosis. Claro. Pero no, yo te la voy a dobletear. Y al rato regresas, ¿saben qué? Me siento muy mal, que ya se me bajó la glucosa en la noche. Entonces sí es bien importante hacer conciencia, es bien importante que nos eduquemos, es bien importante llevar un monitoreo de nuestra glucosa, llevar un control, porque es la única manera y la única herramienta que voy a tener para decir, ¿sabes qué? Realmente sí me está funcionando el tratamiento, ¿sabes qué? No me está funcionando. Algo que se nos ha pasado son los factores de riesgo. Te comentaba que la diabetes es una enfermedad multifactorial, lo que significa que no hay algo que te lo provoque, pero sí van a haber factores. Hay dos tipos de factores, unos son los modificables y otros son los no modificables. Los no modificables. Exacto. Así que voy a hacer así como que su listita, amigos, eso sí, los no modificables, vamos a hacer la lista. Vamos a empezar con los no modificables. Una es la edad. Para el tipo de diabetes tipo 2, la edad, como te comentaba anteriormente, se ven en adultos mayores. Entonces ya, si ya tengo 30, 40, probablemente me vaya a dar diabetes si tengo más factores. Sin embargo, en México, por el hecho que tenemos mucha obesidad infantil, podemos encontrarla también en adolescentes y jóvenes. La raza es más común la diabetes en pacientes que son hispanos, en hawaianos, en étnicos, y la evolución de la diabetes es mucho más rápida. Los heredos familiares, y ese es punto clave. Si yo tengo mamá con diabetes, tengo de 3 a 4 veces más posibilidades de tener diabetes que el resto de la población. Y si aparte que tengo a mi mamá, también tengo a mi papá, tengo de 6 a 7 veces más posibilidades que el resto de la población a tener diabetes. Cuando son los dos. Entonces, los antecedentes y los familiares van a ser bien importantes. Es importante que ahí pregunten con sus familiares pues, quién tiene diabetes. Levanten la manita que tiene diabetes. Y si lo tienen a veces lo va a ocultar, ¿verdad? Exacto. Para no causar cierta animosidad en nuestros propios familiares, de decir, ay, no quiero causar lástima. No estamos causando lástima. Necesitamos saber quién de aquí tiene diabetes. Exacto, entonces sí es importante que reuniones familiares de repente diga, a ver, que levanten la manita, ¿no? Y eso nos va a servir para lo que hemos comentado, como yo como familia puedo trabajar con mi familia, con mi familiar con diabetes, para llevar un mejor control. Otro factor no modificable es el hecho de que si yo tuve ya un embarazo y tuve embarazo gestacional, probablemente yo después de mi embarazo pueda continuar con una diabetes. Si yo tengo un síndrome de ovario poliquístico, también se ha relacionado mucho con hasta un 40% de que pueden desarrollar diabetes. Esos son los que de plano pues, yo ya no los puedo cambiar, ya están, ¿no? Pero sí existen los otros que son los que sí podemos hacer, los que no, vamos a generar una cultura, así es, ¿verdad? Una educativa. Así es. Y el primerito, pues la obesidad. La obesidad es uno de los factores modificables. Casi el 80% de los pacientes con diabetes en México sufren de obesidad.
¿Por qué? Porque la obesidad está relacionada con que no utilizamos adecuadamente la insulina, con niveles de glucosa muy elevados por la ingesta o el tipo de ingesta que yo tengo. Entonces, una persona que tiene obesidad le come a todo, le come grasas, come azúcares, y eso hace que se eleve mi glucosa. El sedentarismo, el hecho de estar yo sentado, así a gusto, en mi estación, viendo el Netflix. Todo el día con el control, porque digo, también hay estaciones que sí no son estaciones que no salen tanto, a lo mejor, no digo que no, pero son más tranquilas, a lo mejor áreas un poco más tranquilas. Claro. Entonces, si yo llevo más de 4 horas sentado frente a un televisor, ya estamos hablando de un sedentarismo. El hecho de no tener una actividad física, obviamente yo no quemo energías y obviamente la glucosa también se va a empezar a elevar. Entonces, es algo que yo puedo cambiar, el sedentarismo, por 30 minutos de actividad diarias al día. Cardiovascular, salida por lo menos. Por lo menos ya hacemos 5 días a la semana, tarea. 30 minutos y ya nos vamos. Ya, aparte de la actividad física, porque de repente dicen, no, tiene que hacer actividad física. Ay, doctora, pero es que yo plancho, barro, subo, llevo a los niños a la escuela, saco al perro, lavo el casa. Esa es tu actividad normal. O sea, sí, esa es tu actividad y tu chamba de día. O sea, el jalar mangueras todos los días, lavarlas, lavar el camión, el barrer la estación. Amigos, no es una actividad, es parte de todos los días. No cuenta como actividad física todo lo que comentaste. Entonces, 30 minutos se ponen de acuerdo, hacen zumba en la estación, salen a correr, bicicletita, mínimo 30 días. Y aparte, 30 minutos. Y aparte, trabajan un día sí, descansan 2, ¿verdad? Sí, pues acá pueden agarrar los días que sí trabajan, o si no, pues el día que no trabajan se van a la bicicleta, se van a su gimnasio, hacen natación, pero mínimo 30 minutos. El tabaquismo está muy relacionado con enfermedades cardiovasculares y obviamente la par está también relacionada con la diabetes, por todo lo que contiene, porque también me hace provocar que mis arterias se vuelvan más gruesas, retengan más glucosa, entonces también está muy relacionado con este tipo de situaciones. La dieta, sí, volvemos a la cultura de la alimentación, sí, de la alimentación, claro. Si no como a mis horas, si me doy mis atracones porque tengo mucha hambre y porque es muy lógico, ¿no? Así que a la población que nos vea, si ven a los bomberos, llévenles barritas, sí, llévenles un snack, llévenles aguas, es muy importante porque mientras ellos están trabajando están gastando energía. Traten de traer el snack, bajar lo que es la grasa, bajar lo que son los azúcares, y esos son los factores que yo ya palomé, que yo sí soy sedentario, yo sí tengo obesidad, yo sí tengo mamá y papá con diabetes. Ese Michelle, eso es lo que dijo la doctora, y de 10, híjole, tengo 9.5, carajo. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer, no? Otra de las cosas, ya hice yo un checklist, ya analicé, y dije, ¿sabes qué? Tengo que ir con el médico. No tenemos tampoco la cultura de que aunque yo no me sienta mal, de ir con el doctor. Al doctor hay que recordar que vamos cuando ya de plano, es más, no nos podemos ni levantar de la cama. Así es. Y más en cierto ámbito, o sea. Sí, entonces si yo ya me di cuenta que tengo varios factores de riesgo, de todos los que ya comentamos, ¿sabes qué? Voy con el doctor, aunque no me sienta mal. ¿Por qué vino? No me siento mal, pero fíjese, doctor, que yo tengo mi mamá con diabetes, mi papá con diabetes, sufro de sedentarismo, tengo obesidad, trabajo en un lugar donde estoy sometido a bajo estrés, quiero que me haga estudios, quiero que me haga laboratorios. Yo por general les recomiendo el día de su cumpleaños, aprovechen para ir a hacerse todos los estudios habidos y por haber. Cada que cumplen años te vas a tu laboratorio, te tomas tus generales, vas con tu médico y es una rutinita que no se te va a perder. Mujeres, papá Nicolaos, mamografías, porque es algo que tampoco hacemos. O sea, ya que tenemos la enfermedad, ya es cuando, híjole, ¿por qué no lo hice, no? Entonces, vamos preveniendo. Forma de prevenir es detectar los factores de riesgo que yo tenga. Ya que detecté, ir con mi médico, aunque no me sienta mal, y ya dice, ¿sabes qué? ¿Estás bien? Sigue con tu dieta, empieza a hacer actividad física, haz una dieta baja en carbohidratos, y nos vemos en un año. Y sobre todo ver que si estamos tomando ciertos medicamentos, que esos medicamentos sean los correctos. Así es. ¿Verdad? Doctora, aquí nos están preguntando que la parte del trabajo de los bomberos, ambulancias, policías, rescate y demás, una vez que yo tengo la enfermedad, ¿en qué área me pueden reasignar? Ya lo miramos al principio.
Estas áreas de reaccionarlos, yo me imagino, quiero suponer que una vez que yo estoy hablando de bomberos, estoy en el área, tengo diabetes y sé que te estás controlando, estás en esa etapa donde usted nos acaba de decir hace unos momentos, vamos a responsabilizarte y a que te responsabilices tú también de tu enfermedad. Desconocemos las áreas que maneja la corporación, pero quisiera pensar que una persona ya con esta enfermedad la pudiera poner de inspector, la pudiera poner de recibiendo las llamadas en la estación, esta área donde no me genera tanto estrés, o aún así estando dentro de la corporación me sigue generando ese estrés, y en vez de ayudarme a mi enfermedad le sigo dando más vitaminas a esta enfermedad para terminar de ponerme peor de lo que ya estaba. Eso es bien importante, porque mira, decir tengo diabetes no es decir tengo una discapacidad o no lo puedo hacer. No, que está muy mal dicho. Que está muy mal dicho. Fuera de lugar. Tener diabetes es una condición de vida que se puede controlar. Y si tú como paciente estás controlado, si tú como paciente estás teniendo todo lo que te comentaba, la asesoría con un psicólogo, con tu médico internista, tu médico familiar, tu nutriólogo, y tienes cifras normales, yo creo que puedes fácilmente seguir en tu unidad trabajando. Si tú te das cuenta que pese a que tú estás en tratamiento médico, pero tu estrés te está generando eso, ok, entonces vamos a lo mejor a algún lugar más calmado, ¿no? A lo mejor en una área administrativa, pero va a depender de ti. Yo sí soy de la idea que una diabetes no tiene por qué limitarte tu trabajo. No tiene que ser una limitada. Tienes que preocuparte, ocuparte, sobre todo ocuparte, controlar tu diabetes, educar sobre diabetes y mantener tus cifras normales. ¿Por qué? Porque no creo que sea necesario, digo, si mi pasión es ser bombero y de repente me sacas de bomberos donde mi trabajo es esto y donde me apasiona ir a la calle, no, pues va a terminar de afectar, vas a acabar con depresión. Menos voy a quererme inyectar, menos voy a querer tomar medicamentos, menos voy a querer llevar una dieta. Entonces aquí es costo-beneficio. Yo sí considero que si tú tienes diabetes y te puedes controlar y te educas y de verdad te aplicas con la situación de diabetes, continúa en tu área. Y si obviamente entre tu grupo, en tu situación, hacen este clic de estar en todos en el mismo nivel, que les vuelvo a decir, les va a favorecer porque van a comer bien, porque van a tener actividad física, pues qué padre. Pero si ya te estás dando cuenta que probablemente estás afectando y que mis niveles de glucosa no suben porque yo me estreso mucho, porque soy muy enojón, porque me preocupo, porque, bueno, pues probablemente sí te puede ser una parte emocional. No considero que sea necesario si tú estás controlado. Obviamente si te vas a topar a muchas situaciones, te vas a exponer y tienes que cuidarte un poquito más y aprender a vivir con esto. Uno de los cuidados que no hemos mencionado y que ahorita se me viene en la cabeza, nosotros, ustedes que están en bomberos, dura mucho tiempo usan zapatos cerrados, no usan botas. Sí, botas cerradas, entonces, una de sus principales complicaciones, o más comunes complicaciones de la diabetes son las amputaciones de miembros inferiores, de piernas. Y por lo general todo inicia por una herida. Entonces, hay que tener mucho cuidado en los cuidados de nuestros pies, de darnos cuenta, revisárnoslos cotidianamente, revisar que no tengan heridas, que no tengan que no nos hayamos herido, que no nos hayamos picado, recortar nuestras uñas, que nos lo haga alguien que sepa, porque perdemos la sensibilidad con la diabetes. Y entonces de repente yo me puedo cortar una uña y se me va el pedazo y no siento y se me infecta. Entonces, los pies es una parte súper importante, y más con ellos que trabajan mucho la humedad. Pues un pie húmedo es más sensible, se puede infectar, le puede dar hongo. Pierdo sensibilidad, muchas veces estoy en los matorrales, en las maderías, no me doy cuenta que piso. Entonces, sí, esa parte de los pies sí que tener mucho cuidado. Pues ya lo escucharon, amigos, hay que tener mucho cuidado en lo más importante que nos da sostén a nuestro cuerpo, que son nuestros pies. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Okay. Pues no, básicamente la diabetes, como dije al principio, es una condición de vida, es un estilo de vida. Nosotros somos los únicos encargados de educarnos. La educación va a ser básica en esto. No significa que va a ser una discapacidad, no tiene que significar que ya no puedo hacer nada. Únicamente eduquémonos y agarramos con eso como un estilo de vida, como una condición que voy a vivir yo para siempre y que de mí va a depender hacia dónde la quiero dirigir.
Muchísimas gracias por su tiempo y por tan valiosa información. Para las personas que están pidiendo dónde pueden localizar a la doctora Elsa Lucía Cuéllar González, al final les vamos a proporcionar por medio de la página los números telefónicos y dónde se encuentra ella ubicada para que la puedan contactar y pueda venir con ella, ¿verdad? Para nuestros amigos bomberos, nuestros amigos dedicados a la emergencia, tengo aquí unas palabras donde dice que la diabetes no es mi límite. Consiste en hacer ver a la sociedad y a nosotros mismos que la diabetes no tiene por qué ser un límite para poder cumplir nuestros sueños y que somos nosotros mismos y no la diabetes lo que nos ponemos las barreras para no conseguir nuestras metas. La diabetes no es un límite, simplemente hay que saber detectarla. Una vez detectada, cuidarme, tomar mis medicamentos, mis revisiones periódicas para poder estar 100% sanos. Este programa de Bomberos Sanos y Seguros está dedicado para ustedes. Y pues de nuevo, amigos, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Este programa de diabetes, Bomberos Sano y Seguro va a seguir con más, vamos a seguir más temas. Si usted necesita algún tema en específico de cuál quiera hablar, escríbanos, con muchísimo gusto vamos a enfocarnos en este tema en especial. Si quiere hablar de obesidad, si quiere hablar de algo en específico, nos enfocamos en conseguir a las personas especializadas, como en este caso la doctora Cuéllar, ¿verdad? Para que nos dé toda esta información. Amigos, muchas gracias. Estuvo con ustedes Sandra Machain. Hasta luego.